Primero, en teoría de desastres hay un apotegma que reza: riesgo más vulnerabilidad igual desastre. Y tal ha sido, ni más ni menos, la situación que hemos debido enfrentar con relación a la pandemia, a efectos de evitar que la misma se convirtiera en un desastre en términos de salud pública. El riesgo es sabido, lo constituyó la irrupción de un virus desconocido, aunque perteneciente a la familia de los llamados coronavirus. Dicho virus se ha caracterizado por registrar altos niveles de contagio, aunque al parecer con tasas de letalidad moderadas. Empero, dados los altos volúmenes de contagiados, la situación potencialmente podría poner en riesgo la vida de millones de personas en el mundo. La vulnerabilidad, de otro lado, hace relación a la debilidad de los sistemas asistenciales en salud para hacer frente a la emergencia y a la inexistencia de información precisa en términos del avance del contagio. Contribuyó en gran medida la extraordinaria rapidez de la extensión del contagio, la globalización de nuestra economía, el enorme tráfico de personas que ella supone. Así, la enfermedad alcanzó por primera vez el rango de verdadera pandemia. Situados a oscuras frente a la amenaza de la pandemia, hemos debido hacer un gran proceso de aprendizaje. Y claro, lo primero que se nos ocurrió fue hacer acopio de la experiencia milenaria de la humanidad y responder a la pandemia con una medida propia de la Edad Media: el aislamiento, el confinamiento. No teníamos herramientas distintas para enfrentarla. Entregados a la labor de evitar el desastre humanitario y tras las medidas de confinamiento, no pudimos advertir la magnitud de un hecho sobreviniente: la recesión económica y la inminencia de una crisis social sin parangón. Así las cosas, hoy estamos frente a dos retos enormes, a saber, enfrentar la emergencia sanitaria, incrementando el número de exámenes, aislando los peores focos de contagio, fortaleciendo la capacidad del sistema hospitalario y entregando la ayuda humanitaria, de un lado, pero también enfrentando los imperativos de asegurar la gradual apertura de la economía, adoptando además decisiones que aseguren la reactivación del aparato productivo. Hacer las dos tareas: asegurar que gradualmente la economía se abra y asegurar las medidas de atención sanitaria, son decisiones que a veces se tensionan y se conflictúan. Por lo tanto, no se trata de un asunto fácil. Nos asiste la preocupación de que el gobierno esté subestimando el impacto de la pandemia sobre la economía. Sus cálculos, por lo menos los que han presentado en el proyecto de presupuesto general de la Nación, difieren en forma notoria de otros cálculos por fuentes autorizadas. Otras fuentes, por ejemplo, están hablando ya de que el efecto de las decisiones en materia de confinamiento se acercan al 15% del PIB. De igual manera, nos asisten reservas respecto al comportamiento de la recuperación tal como la presenta el gobierno. Ellos creen que esta presentará la forma de una caída abrupta y de una recuperación semejante, en forma de V. Hay razones fundadas para creer que la recuperación será más lenta y que volver a tasas de crecimiento del orden siquiera del 2% por encima de los que teníamos en el 2019 nos tomará mucho más tiempo del que prevé el gobierno. En este sentido, creemos que el marco fiscal de mediano plazo peca de un optimismo excesivo que francamente no resiste análisis. No hay motivos para creer en tasas de recuperación aceleradas, dadas las condiciones de la economía mundial, el comportamiento del consumo interno, las remesas del exterior, la falta de apetito de riesgo de los inversionistas, las dificultades del sistema financiero que va a enfrentar el deterioro de su cartera
en proporciones considerables y la caída en los ingresos corrientes de la nación. Coincidimos con el gobierno en que la recuperación, que la reactivación pasa por un gran incremento del gasto público, una medida de alguna manera keynesiana. Coincidimos igualmente en los sectores en los que el gobierno nacional apunta para lograr dicha reactivación, pero nuestros reparos y sugerencias van por otro lado. Tras examinar las fuentes en las que se va a originar el incremento del gasto previsto por el gobierno en el presupuesto, se constata que para este solo hay dos, a saber, mayor endeudamiento y venta de activos. El ministro Carrasquilla ha argumentado a favor de la primera posibilidad, la existencia de un exceso de liquidez en el sistema financiero internacional, lo cual haría atractivo a países como Colombia como eventuales lugares de préstamos y de inversión. La diferencia en las tasas de interés podría ser un factor, ha dicho el ministro Carrasquilla, que nos haría potencialmente atractivos para que flujos de inversión se dirijan hacia nuestro país. Esto es posible, pero hay un dato que no podemos dejar escapar, a saber que los flujos de capital no solo se mueven por las utilidades inmediatas, sino por los niveles de estabilidad y garantía de mediano y largo plazo de los países en el pago de sus obligaciones. Y aquí es donde entran las calificadoras de riesgo, a quienes corresponde evaluar la sostenibilidad de la deuda de los países prestatarios. Naturalmente, en dicha evaluación entran en consideración, en primer lugar, las perspectivas de crecimiento y, en segundo lugar, el estado de las finanzas públicas. En tales circunstancias es bien probable que la calificación de la deuda soberana disminuya con graves efectos sobre los flujos de capital hacia Colombia. Colombia, como se sabe, hoy presenta un incremento de sus niveles de endeudamiento a tasas cercanas al 62% del PIB, algo sin antecedentes. El gobierno, a su turno, ha dicho una y otra vez que no va a realizar una reforma tributaria para garantizar un aumento de sus ingresos, hecho que introduce un gran factor de incertidumbre respecto de la sostenibilidad de la deuda. Lo otro sería contraer el gasto, pero esto es precisamente lo que el gobierno anuncia que no va a hacer. Al contrario, lo que pretende es expandirlo. Surge entonces la duda acerca de si seremos o no un país atractivo para asegurar un flujo de recursos suficiente vía endeudamiento para sostener la expansión del gasto que el gobierno se propone. Somos francamente escépticos al respecto. En nuestra opinión, el riesgo que corremos hoy es aprobar un presupuesto desfinanciado. En lo que respecta a venta de activos, tampoco somos muy optimistas. No vemos claro cuáles serían los activos para la venta ni a qué precio se podrían tasar los mismos. Lo más probable es que veamos un aumento de las tasas de ahorro interna porque el apetito de riesgo en estas circunstancias disminuye mucho. El otro factor a considerar lo constituye la situación de la cartera del sistema financiero. Es bien probable que un porcentaje significativo de la misma quede sometido a un alto estrés a consecuencia de la desaceleración económica y de la recesión, hecho de gravísimas consecuencias. Entonces, la reactivación del gasto y la inversión, en nuestra opinión, deberían examinarse desde una óptica más amplia y no solo desde la perspectiva de la expansión del gasto público. En concreto, deberíamos pensar en la posibilidad de incrementar la inversión privada por la vía del crédito. Si miramos con atención casi todas las medidas implementadas por diversos gobiernos en el mundo, una gran parte del esfuerzo se ha orientado a inyectarle liquidez a la economía por la vía del crédito. Y para ello los bancos centrales bajaron las tasas de interés y aumentaron el circulante
e incrementaron la capacidad del sistema financiero. En las condiciones concretas de Colombia, nuestra sugerencia es que el Banco de la República le compre al sistema financiero la cartera en situación crítica, refinancie el pago de la misma a los deudores con plazos más largos y a tasas ostensiblemente inferiores. En nuestros cálculos, esto podría bordear la suma de 30 a 40 billones de pesos. Dicho dinero, una vez esté en manos del sector financiero, debería destinarse a financiar vía crédito las grandes inversiones del Plan Nacional de Reactivación Económica con tasas de interés nominales del 3% anual y con plazos razonables. En tales condiciones, el incremento de la masa monetaria no sería mayúsculo, con lo cual se morigeraría el riesgo de altas tasas de inflación. Por supuesto, lo central aquí es asegurar tasas de generación de empleo que permitan un desastre social. En nuestro parecer, este conjunto de medidas sí podrían asegurar el rebote económico de que tanto se habla. En tal contexto, el crédito del sector financiero debería direccionarse de manera preponderante vamos. Y a la infraestructura y el gasto social por parte de los recursos públicos. Quiero finalmente señalar lo siguiente. Es preciso que el gobierno nacional en esta situación enfoque la reactivación económica bajo una perspectiva de economía de guerra y que asuma claramente el gobierno de las finanzas públicas y la orientación de la inversión privada, así como todas las decisiones restantes para el manejo de la pandemia, al menos para lo que resta del año. Muchas gracias, señor presidente.